Todo el mundo ha visto, o al menos ha oído hablar, de El Exorcista, una de las pocas películas del cine de terror que logró una excelente acogida de crítica y de público hasta llegar a convertirse en un clásico de la cinematografía mundial y en un fenómeno cultural. Fue presentada en el año 1973 y está basada en la novela de William Peter Blatty, que viene a reflejar un caso ocurrido en el año 1949, aunque algo distorsionado de lo que fue en realidad. La historia real es la siguiente. Douglas Deans, un niño de 13 años, hijo único, recibía frecuentemente la visita de una tía suya de St. Louis que creía firmemente que la Ouija era un instrumento de comunicación con los muertos. Douglas se interesó mucho por ello y de inmediato empezó a hacerse un practicante fiel. En una de estas visitas de su tía, en la vivienda comenzaron a suceder fenómenos paranormales. Los cuadros con imágenes religiosas temblaban sin explicación y caían de las paredes. La mesa y las sillas volaban solas. En el colchón en que dormía el joven comenzaron a aparecer arañazos, por lo cual sus padres, pensando que era causa de los ratones, contrataron una empresa de exterminadores, los cuales no encontraron rastro de ningún roedor. Pero el 26 de abril de 1949 falleció la tía de Douglas y éste trató de comunicarse con ella por medio de la tabla. A raíz de esto empezó a cambiar su personalidad y su modo de actuar. Durante el día era un niño normal. Sin embargo, al caer la noche, se convertía en una persona de extremada agresividad. Sus padres, asustados y preocupados, pidieron consejo a un pastor luterano, el reverendo Sulzer. El reverendo llevó al pequeño a su casa y lo tuvo en observación varios días, quedando impresionado por los fenómenos que provocaba. El 21 de mayo de 1949, Sulzer informó al Dr. Drain, un psicólogo de la Universidad de Durham, California del Norte, que el chico presentaba síntomas alarmantes y desencadenaba poltergeist. Los objetos se movían sin explicación aparente. Una silla lo derribó e incluso una vez, después de acostar a Douglas, el colchón se deslizó hasta el suelo, metiéndose bajo la cama. El Dr. Drain se reunió con los padres del muchacho y les dijo que lo mejor era someter al niño a tratamiento psicológico, cosa a la que se negaron rotundamente y buscaron la ayuda de la iglesia. El reverendo, que había visto al muchacho desde el principio, pensó en una posible posesión demoníaca, por lo que llamó a un exorcista de la iglesia de St. James llamado Padre Hughes, y este a su vez al padre Frank Hooper. Cuando Hughes fue por vez primera a ver al chico, este se molestó y lo insultó, a la vez que decía que él era el mismísimo demonio. El cura tomó la decisión de exorcizar con el viejo Rituale Romanum, no sin comentarlo antes con el arzobispo, quien le ordenó que se ocupara del asunto. Hughes, sin embargo, no se preparó como lo exigía el ritual. Para exorcizarlo, encerró a Douglas en su habitación e hizo que lo ataran a la cama. En este ritual solo estaban el muchacho, el sacerdote y un asistente. Durante el exorcismo, en mitad de las oraciones, las cosas empezaron a volar sin explicación alguna. En ese momento Hughes dudó de su fe y dejó que el miedo lo invadiera. Sin embargo, no dejó de leer la Biblia.
La temperatura bajó dramáticamente y el chico no paró de maldecir y escupir al sacerdote. Después de un par de horas, Douglas logró desprender un resorte de acero del colchón e hirió al padre en un brazo. Le cortó y desgarró desde el hombro a la muñeca. Era una lesión grande y sangraba abundantemente. Hughes, en ese momento, arrojó la Biblia y se hincó al pie de la cama. El dolor era inmenso y el momento era confuso y terrorífico. No podía creer lo que estaba viviendo. El chico, en tanto, reía sin parar, con rostro diabólico y con mirada desafiante. Después del fallido acto de exorcismo, el muchacho volvió a su casa. Cierto día, cuando se quitó la camisa para meterse a la ducha, notó algo extraño en su piel y al mirarse al espejo vio como en su pecho aparecieron unos arañazos que mostraban la palabra Luis. Alarmada, la madre le preguntó que qué pasaba, a lo que respondió que nada. La madre observó la palabra que se dibujaba en el pecho del muchacho y no pudo evitar dar un paso hacia atrás, ya que le dio miedo. La palabra desapareció y apareció al momento, diciendo lo mismo, Luis. ¿Quieres ir a San Luis?, dijo la madre. Y en el pecho del chico se dibujó la palabra Yes. Y sin pensarlo más, se dirigieron a aquella población. Al llegar a St. Louis, la familia de Douglas se alojó con una prima que estudiaba en la universidad. La prima, al ver que en su casa comenzaban a suceder cosas extrañas, pidió a la madre de Douglas que le explicara lo que estaba pasando. Y una vez enterada, dijo que lo mejor sería hablar con el padre Bishop, jesuita y profesor en la universidad. El religioso, tras escuchar a los padres de Douglas, acudió a la iglesia de San Francisco Javier, donde habló con el padre Bowden. Luego, los dos visitaron al muchacho en su casa, donde fueron testigos de una serie de inusitados acontecimientos a los que no lograron darle una explicación lógica. El fenómeno, lo que fuera, mostraba un gran rechazo ante todo lo religioso y hacia los sacerdotes, que fueron agredidos física y verbalmente. Entonces decidieron tomar riendas al asunto, manteniendo a Douglas en constante observación, y comenzaron a escribir la bitácora hallada años después por William Peter Blatty. Debo apuntar que en su libro Blatty no habla del primer exorcismo, ni la herida causada al padre Hughes, ni dijo que la ciencia ya había agotado todas sus expectativas de investigación. En el libro de bitácora del padre Bishop podemos leer lo siguiente. Miércoles 9 de marzo. Visitamos, Bishop y Browder, al muchacho que parecía haber recibido un fuerte golpe en el estómago. Al desvestirlo, vimos cómo se presentaban rasguños en zigzag en su cuerpo y no hallamos explicación alguna. Viernes 11 de marzo. El muchacho dormía cuando el agua bendita salió volando ante nuestros ojos. Luego observamos cómo la vitrina y una silla del cuarto se levantaban, y en ese momento un crucifijo fue a estrellarse en el muro y se rompió en 1000 pedazos. Los padres del muchacho llamaron nuevamente a los religiosos Browden y Bishop, y estos dijeron que no había nada que investigar. El niño estaba poseído y pedían autorización para un exorcismo. Martes 15 de marzo. El rosario de Margarita María, al serle colocado al muchacho, fue arrojado hacia nuestros rostros. Ese mismo día, el colchón permaneció un par de horas azotándose contra la estructura de la cama. Fue imposible pararlo.
Para realizar el exorcismo en la forma en que el ritual católico lo ordenaba, los curas pidieron permiso al arzobispo Ritter, quien al conocer las evidencias lo autorizó. El padre Bowden le pidió que él mismo se encargara del exorcismo, pero el arzobispo se negó dando una serie de argumentos absurdos. Sin embargo, por orden superior, los 3 sacerdotes fueron señalados para exorcizar a los demonios de Douglas Deans. Y el exorcismo comenzaría el miércoles 16 de marzo. Ese día, el joven jesuita Walter Halloran, chofer del padre Bowden, llevó a éste a la casa del muchacho. Encontraron a la familia cenando y al cabo de un rato subieron todos a rezar a la habitación del chico. Al entrar en ella, Douglas fue arrastrado repetidas veces contra la cama. Después una botella de agua bendita salió disparada y en todo este tiempo la cama no dejó de saltar, mientras se sentía un gran frío en la habitación. Pronto los presentes observaron claramente cómo unos arañazos que salían de la nada se dibujaban en el pecho del muchacho. Pero lo más impresionante fue la cara de diablo que se dibujó en el rostro del chico de una forma tan clara que no podía achacarse a la imaginación. Era evidente que Douglas se hallaba poseído. Jueves 17 de marzo. Parecía que los rezos del ritual comenzaban a surtir efecto, pues la agresividad del muchacho, es decir, del demonio que lo poseía, iba en aumento, al grado de que se tuvo que amarrar a Douglas a la cama y él se defendió escupiendo con una puntería tremenda, aunque tuviera los ojos cerrados. Viernes 18 de marzo. En un ambiente aparentemente más tranquilo, se creyó que los ataques empezaban a ceder al exorcismo, pero durante el rezo del rosario el muchacho comenzó a agitarse compulsivamente y varios objetos se pusieron en movimiento. Sábado 19 de marzo. La situación provocó una gran crisis en la madre de Douglas y hubo que internarla. Los sacerdotes entonces decidieron internar al muchacho en el Hospital de los Hermanos Salesianos de St. Louis. Continuaron el exorcismo en el área de enfermos mentales, y allí el poseído no cesó de maldecir a todos. Dijo que morirían y lo acompañarían en el infierno. Viernes 1 de abril. Decidimos convertir al niño en católico, con la pretensión de fortalecer su fe y ayudar así a la expulsión del demonio. Llevaron a Douglas en el auto a la iglesia donde lo bautizarían. Al principio se mostró tranquilo, pero cuando se acercaban al templo comenzó a burlarse. ¿Así que piensan bautizarme? ¡Estúpidos! Se apoderó entonces del volante e intentó estrellar el auto. Uno de los religiosos que esperaban en la iglesia escuchó el rechinar de las llantas. Salió y halló al muchacho en una de sus peores crisis, por lo que decidió bautizarlo en el hospital para no profanar la iglesia. Así por la tarde, Douglas fue bautizado, y solo el 2 de abril, tras repetidos intentos, que consumieron muchas horas, aceptó a Dios como su protector. Al terminar decidieron llevarlo a una casa de retiro que pertenecía a los jesuitas, llamada la Casa Blanca, ubicada en una colina en las afueras de St. Louis, sobre el río Mississippi. Un día, estando ya en esta casa, Walter Halloran, al ver a Douglas más tranquilo, decidió salir a caminar por los alrededores. En la decoración del jardín destacaba un camino empedrado con una escultura en la que se representaba la vida, pasión y resurrección de Jesús. Mientras caminaban respirando un poco de paz y tranquilidad, que gran falta les hacía, Douglas vio la figura de mármol e inmediatamente echó a correr sin dirección alguna, tal parecía que trataba de huir de algo.
Se cubría los ojos y gritaba palabras que Walter Halloran no comprendía. Sin embargo, en ese momento era responsable del muchacho, así que corrió lo más rápido que pudo para tratar de alcanzarlo. Douglas llegó a un precipicio e intentó arrojarse y cegar su vida. Por fortuna, el padre Halloran logró alcanzarlo y lo derribó al borde del precipicio. Douglas entonces recuperó la conciencia y preguntó ¿qué pasó? No recordaba nada en absoluto. Llegó la Semana Santa y los rasguños volvieron a presentarse. Los padres Browder y Bishop se mostraban desconcertados, pues los avances tan penosamente logrados de golpe entraban en retroceso, como si alguien hubiese estado jugando con todos ellos. El 14, 15 y 16 de abril, jueves, viernes y sábado de esa semana, los sacerdotes intensificaron las presiones. De hecho, empeñados en el exorcismo, casi no dormían. El sábado, uno de los ayudantes del padre Bishop llevó la imagen de San Miguel Arcángel señalado para luchar contra el demonio. La imagen fue colocada en la mesilla junto a la cama del muchacho. El lunes 18 de abril, el muchacho amenazó con matarse si continuaba el exorcismo. Y esa noche, exactamente a las 10, emitió una voz ronca, seca, metálica, que anunció: No me iré hasta que el muchacho pronuncie las palabras, pero nunca las dirá. Y se echó a reír con una voz ronca y una mirada retadora. A las 11 de la noche, después de un lapso de terrible agresividad, el muchacho se levantó y con una voz muy diferente de la que los padres se habían acostumbrado a escuchar, dijo: Satanás, soy San Miguel, y en nombre del Dominus te ordeno que dejes este cuerpo ahora. ¡Ahora! En el momento culminante del exorcismo pudo escucharse en el hospital un fuerte estallido, como un disparo, y esto lo escucharon y lo pudieron recordar algunas personas que nada sabían del exorcismo. Al tiempo que en el templo de San Francisco Javier, varios sacerdotes jesuitas vieron claramente una luz enorme que iluminó el altar, dibujándose en ella la imagen de San Miguel Arcángel. Se mantuvo una cuestión de segundos. Era como ver una lucha entre el bien y el mal. El último registro de la bitácora señala que 29 de agosto de 1950. Douglas Deans visitó a los sacerdotes que lo ayudaron. Se veía tranquilo, no recordaba nada. Su comportamiento era el de un muchacho normal. La casa donde comenzaron los acontecimientos actualmente se encuentra abandonada y es conocida como la Casa del Diablo. El padre Hughes rompió su silencio y refirió todo lo que sabía al padre Hooper. Hughes murió en 1980. El padre Browder investigó más de 200 casos posteriores y ninguno resultó verídico. Murió en 1983 a la edad de 86 años. Y ya solo me queda dar las gracias a Juan Carmoreno, que me ha cedido esta sorprendente y real historia a la que yo simplemente he puesto mi voz. Esperamos os haya gustado.